Bueno, pues disfrutamos de la presencia una vez más de un habitual de esta fundación, que es David García Núñez, presidente de Madrid, Capital Mundial de la Ingeniería, Construcción y Arquitectura, MWCC, y un hombre pues ducho en emprendimiento, en sostenibilidad y en ingeniería y arquitectura, evidentemente. Entonces, la primera pregunta que te quería hacer es, ¿qué ingredientes ha de reunir una ciudad, un centro urbano, para que los inversores la vean como un destino atractivo y sobre todo a largo plazo? Pues muchísimas gracias por invitarme otra vez a la Fundación Marqués de Oliva. Yo creo que para contestar a tu pregunta tenemos que juntar en la receta de atracción de la inversión internacional tres ingredientes fundamentales. Por un lado, un marco regulatorio en el cual el gobierno, la administración pública, tanto local como autonómica, sea capaz de no intervenir o alterar el mercado, de tal forma que con unas bajadas de impuestos, con la bajada de impuestos que se está efectuando, por ejemplo, en Madrid, se atraiga directamente esa estabilidad fiscal que buscan los inversores y buscan las empresas. Eso por un lado. Por otro lado, el segundo ingrediente que tenemos que manejar es esa estabilidad política que permite potenciar esa bajada de impuestos y ese crecimiento económico y social. Y el tercer ingrediente que creo que es crítico, la administración pública debe potenciar, mejorar la colaboración público-privada de tal forma que sea un atractivo para los inversores poder destinar su dinero al crecimiento de la ciudad y al crecimiento de su propio negocio. Bueno, pues estamos hablando de fiscalidad y mientras en Madrid baja, pues en el conjunto del Estado sube. Específicamente hay un aspecto de esta fiscalidad, un impuesto en concreto que ha levantado una polvareda muy, muy intensa, sobre todo en el ámbito empresarial, que es el denominado vulgarmente impuestazo a la banca y a las energéticas. Yo te quería preguntar, en tu opinión, David, ¿qué efectos a largo plazo tiene esto para el tejido productivo y para el atractivo inversor estamos hablando desde una ciudad, en este caso de un país? Yo te voy a contestar esta pregunta como David García Núñez. Yo soy un liberal convencido y a las pruebas y a los hechos me remito. La bajada impositiva, y Madrid es el clarísimo ejemplo, la bajada impositiva lo que promociona, lo que permite, es que el consumidor tenga dinero y la empresa tenga dinero, ese capital ahorrado por esa bajada impositiva. ¿Qué hace? Reinyectar ese dinero a través de consumo, que es uno de los pilares básicos de la economía, dentro del tejido, ya sea empresarial o ya sea social, ya sea el consumidor consumiendo ropa o restauración, o ya sea una empresa invirtiendo ese dinero recirculado de la bajada impositiva en expansión de su actividad o expansión de su negocio. Ese es el camino. ¿Qué ocurre? Pues que a nivel nacional las subvenciones europeas van a ir disminuyendo progresivamente. Teníamos una economía que estaba totalmente dopada o vitaminada por unas inversiones europeas que no son reales. Acaban y están próximas a acabar. Los impuestos que se han destinado solidarios a la banca y a la energética, las empresas, indirecta o directamente, lo van a gravar al consumidor final, es decir, al ciudadano. Van a trasladar ese impuesto, que es un impuesto dado y realizado simplemente por obtener unos beneficios extraordinarios derivados de su propia actividad, por lo tanto estamos interviniendo en el mercado y lo estamos adulterando, y que al fin y al cabo, como un vaso comunicante, va a trasladar ese impuesto a su consumidor final, que es el cliente. Resultado de todo ello es mucho más capcioso y mucho más problemático. Las economías familiares se van a apalancar, sumado con una tormenta perfecta derivada de una altísima inflación, que, en mi opinión, va a bajar un poco, pero se va a mantener en un suelo del 5 o 6%, y a partir de ahí, la derivada siguiente es un apalancamiento familiar, menor consumo y, por lo tanto, un enriquecimiento, una limitación del crecimiento empresarial y, por lo tanto, una reducción de la actividad económica. Desastre.
Bueno, pues estabas hablando antes precisamente de estabilidad política, más allá de la estabilidad fiscal, sino estabilidad política stricto sensu. Y bueno, pues hemos visto en este último mes, pues hemos visto que ha acabado el interregno del gobierno en funciones, hemos visto una crispación, no sé si llamarlo inestabilidad, pero sí hemos visto una crispación política que incluso se ha trasladado a la calle, que se podría calificar también como perjudicial para la percepción inversora, la percepción de instalación de las empresas y de creación de actividad económica. Bueno, yo creo que lo que es perjudicial para la atracción de la inversión es que el Estado de Derecho tambalee, se rompa la separación de poderes, se eh, maltrate o se limite la capacidad de los jueces a juzgar, se rompa su imparcialidad, o seamos capaces incluso de pactar o acordar con prófugos de la justicia el gobierno de una nación. Entonces, a partir de ahí, todo va a ser crispación. Cuando rompemos la regla de juego del Estado democrático, cuando rompemos la regla de juego del Estado de Derecho, cuando rompemos la separación de poderes y cuando, sobre todo, rompemos la igualdad de todos ante la ley y ante las mismas de derechos y deberes que nos establece el Estado de Derecho, pues eso sí que genera crispación. El resto es una reacción social derivada de una injusticia o de una mala gestión política por ocupar un cargo. Eso es lo que no atrae la inversión, evidentemente. Ejemplo de cómo se desarrollan las cosas o la política o las acciones de la administración pública, Madrid. Baja de impuestos, estabilidad jurídica, estabilidad fiscal, estabilidad política, atracción de inversión. Los resultados son clarísimos. Madrid está creciendo por encima de la media nacional y a un nivel superior a la media europea. Bueno, pues David, ya solamente me queda agradecerte que te hayas pasado de nuevo por la fundación y hayas compartido con nosotros tus impresiones, tu experiencia y tus conocimientos. Muchísimas gracias a vosotros y en especial a ti por la entrevista y por tus palabras. Y quiero agradecer a Fundación Marqués de Oliva por el espacio abierto de diálogo y reflexión que siempre me da. Muchísimas gracias. Gracias a ti.